Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta quinta plática de este ciclo de conferencias que hemos organizado para celebrar la Semana de la Facultad de Ciencias Marinas, el Día del Oceanólogo y el Día del Estudiante de este año 2021. En esta ocasión nos acompaña la doctora Laura Gómez Consarnau. Ella nació en España, estudió una licenciatura en biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Posteriormente estudió un doctorado en microbiología en la Universidad de Kalmar, ahora Linnaeus, en Suiza. Ha realizado diferentes postdoctorados en Suiza, en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona y en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Actualmente es investigadora titular del Departamento de Oceanografía Biológica del CICES y también profesora asistente de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Dentro de su producción científica destacan 28 publicaciones con más de 2,000 citas sobre ecología microbiana marina. Sin más que agregar, le cedemos el micrófono a la doctora Gómez Consarnau. Adelante, Laura. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de la investigación que estamos haciendo. Pues como pueden ver por el título, yo les voy a hablar de procesos que tienen que ver con la luz, pero que no son la fotosíntesis. Entonces es un proceso para mucha gente un poco misterioso porque no hace mucho tiempo que se conoce, pero les voy a dar más detalles. Mis diapositivas van a estar en inglés, pero voy a tratar de explicarlas todas muy bien para que se pueda seguir. Entonces, para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando de comunidades microbianas, sobre todo de bacterias heterotróficas, y dentro del contexto del ciclo del carbono, los procesos más importantes que conocemos, por un lado, está la fotosíntesis, esa fijación de carbono que tiene lugar en la superficie del mar a través del fitoplancton, que es un proceso muy importante porque alrededor del 50% de todo el carbono que se fija en la Tierra ocurre en la superficie del océano. Entonces ese proceso es clave en este ecosistema, pero por otro lado, también dentro del ciclo del carbono, tenemos a las bacterias heterótrofas, que pueden utilizar parte del carbono, o la mayor parte en realidad del carbono orgánico disuelto que se libera durante esta fotosíntesis, y lo pueden respirar para sus procesos energéticos, ¿no? Toman la materia orgánica, la respiran a CO2 y con esa energía llevan a cabo su metabolismo. Entonces hay muchos factores que pueden afectar estos procesos donde el CO2 retorna a la atmósfera, donde las bacterias están respirando. Por una parte, es un proceso muy importante porque, como digo, la mitad del carbono que se fijó durante la fotosíntesis en el océano es después respirado directa o indirectamente a través del bacterioplancton, llamamos, y esos procesos de respiración y de utilización de materia orgánica van a depender, por ejemplo, de la calidad de esa materia orgánica, qué compuestos contiene azúcares, aminoácidos, tiene vitaminas. Está limitado ese proceso por falta de nutrientes, por ejemplo, hierro, nitrógeno, fósforo. Y por otro lado, hay un factor posiblemente limitante, que es la luz del sol. Y se ha estudiado muy poco cómo la radiación solar puede afectar a estas bacterias y a sus actividades cuando ellas no son fotosintéticas. Entonces, tenemos básicamente dos grandes procesos de utilización de luz en el océano. Por un lado tenemos los procesos fotoheterótrofos, que son los que realizan estas bacterias, donde su fuente de carbono sigue siendo el carbono orgánico, y es un proceso completamente distinto a lo que entendemos por la fotosíntesis común, donde la fuente de carbono es el CO2, mediante la fotosíntesis se utilizan pigmentos de clorofila y el metabolismo es la fotosíntesis oxigénica. En cambio, los fotoheterótrofos tenemos dos pigmentos básicos. Uno sería la bacterioclorofila y el otro sería lo que llamamos unos pigmentos que se llaman rodopsinas. Y voy a hablar hoy básicamente de este segundo pigmento, que serían las rodopsinas microbianas marinas, las proteorrodopsinas. ¿Por qué voy a hablar de este proceso y no de los otros? Pues porque parece que es uno de los más abundantes y más importantes para las bacterias en la superficie del océano. ¿Cómo sabemos eso?
A través de resultados de genómica, de estudios genómicos, sabemos que alrededor del 50% de todas las bacterias que viven en ambientes acuáticos tienen la capacidad de llevar a cabo este proceso de fototrofía. Tienen los genes necesarios para utilizar la luz a través de estas proteorhodopsinas. Si nos movemos al océano, ese porcentaje es mucho mayor. Más del 80% de los genomas, más del 80% de los microorganismos que viven en la superficie del mar tienen los genes, tienen el potencial para llevar a cabo estas funciones. Y si nos fijamos en los tránscritos, lo que sería ya no el potencial en cuanto a los genes, sino lo que se está expresando para llevar a cabo la función de forma activa, vemos que en algunas bacterias, de las más abundantes del mar, una gran proporción de todas sus actividades que se están expresando son en realidad genes de proteorhodopsina. O sea que es un proceso muy abundante y muy activamente expresado en las comunidades microbianas en el océano. ¿Qué es lo que sabemos históricamente de las rodopsinas? Pues la rodopsina es un pigmento que se encuentra en todos los dominios de la vida, en los eucariotas, en las arqueas y en las bacterias. Por un lado, tendríamos que saber más de las rodopsinas porque todos las tenemos. Nosotros también. De hecho, todos los animales, los que tenemos ojos, tenemos visión, tenemos rodopsinas en los ojos y funcionan como sensores de luz. Y de hecho fue un gran descubrimiento cuando se descubrió este fotosistema y esta proteína y ganó el premio Nobel en el 1967. Un poco más allá de los años 60, en los 70, se descubrió rodopsinas microbianas en arqueas de ambientes hipersalinos. Sí, seguro que se han visto esas lagunas hipersalinas que tienen unos colores rojos muy intensos. La mayoría de esos organismos, además de pigmentos protectores y otras moléculas, contienen rodopsinas que les permiten obtener energía a través de la luz. Y por último, dentro del dominio de las bacterias, se conocieron no hace muchos años. Solamente en el año 2000 se descubrieron secuencias de rodopsinas en bacterias en la superficie del océano y se les llamó proteorhodopsinas en este caso porque se encontraron dentro de un grupo de bacterias llamado proteobacteria. Entonces, ese se quedó el nombre para el grupo de bacterias. ¿Cuál es la función de estas proteorhodopsinas? ¿Por qué son potencialmente importantes en el océano? Bueno, pues son fotosistemas muy, muy sencillos, mucho más sencillos que los fotosistemas de fotosíntesis, porque están formados por una única proteína que está ligada a un pigmento, que es el retinal, como podemos ver aquí. Es una proteína de membrana, con 7 hélices transmembrana, ligada al retinal, y cuando este compuesto de dos moléculas, proteína y retinal, está en la membrana bacteriana, puede absorber fotones de la luz y funcionar como una bomba de protones, donde va a expulsar protones desde el interior de la célula hasta el espacio intermembrana, y ese gradiente de protones puede ser utilizado por otras funciones celulares, como por ejemplo las ATPasas, que pueden retornar esos protones adentro de la célula mientras hacen ATP, que sería energía. Otra manera de utilizar ese gradiente de protones para funciones energéticas sería a través de toma de sustratos. Hay ciertos transportadores en la célula que pueden utilizar ese gradiente para tomar sustratos dentro de la célula. Por lo tanto, estas funciones en global tendrían el potencial de ofrecer a la célula una fuente adicional de energía y una fuente adicional de recursos a través de transportar más materia orgánica. Entonces, en mi grupo lo que tratamos de hacer es estudiar este sistema, este fotosistema tan importante en la superficie del océano desde distintas perspectivas. Tratar de entender la ecología en los microorganismos que realizan esta fototrofía, entender cómo esta energía les ayuda a sobrevivir mejor, a competir mejor en la superficie del océano, cuál es el impacto que puede tener dentro del ciclo del carbono marino, cómo afecta esta energía a la toma de sustratos y al procesamiento de esos sustratos dentro de las células bacterianas,
Y finalmente, cómo esa energía física, que son los fotones, pasa a energía bioquímica, ¿no? Cómo podemos entender ese proceso. ¿Cómo estudiamos esos diferentes puntos? Pues a través de distintas técnicas. Por un lado, tratamos de estudiar la fisiología de bacterias que aislamos del medio marino y nos traemos al laboratorio, que sabemos que tienen los genes para llevar a cabo estas funciones. Y también podemos incubar comunidades naturales y manipularlas para entender cómo responden a distintas condiciones ambientales. Podemos estudiar, por un lado, la genómica tanto de las bacterias que aislamos como de las comunidades bacterianas que sacamos del océano, mediante metagenomas, metagenomas, transcriptomas y metatranscriptomas para la expresión en este caso. Y finalmente, pues vamos al mar, ¿no? Intentamos entender, hacer muestreos tanto temporales como de distintas regiones para entender patrones de distribución que nos ayuden a entender cuál es el beneficio y cuáles son los ambientes donde tiene un mayor impacto este tipo de fototrofía, porque todavía se conoce muy poco. Entonces, en esta presentación voy a hablar de dos bloques principales. Por un lado, voy a hablar del efecto de la luz en la fisiología, en el día a día de las bacterias que pueden utilizar este tipo de fotosistemas de proteorrodopsina. Y por otro lado, voy a hablar de los últimos métodos de cuantificación de estos sistemas en el mar que nos están permitiendo entender la distribución y entender su posible impacto de forma más global. Entonces, empezando por la parte de la fisiología. Como decía, las proteorrodopsinas en el medio marino y en las bacterias se descubrieron en el año 2000. Ahora ya hace prácticamente 20 años. O sea, ha pasado relativamente suficiente tiempo para que aprendamos bastante, pero aún así va bastante despacio. Se descubrieron en el año 2000 y hasta el 2005 no existía ninguna bacteria cultivable en el laboratorio de la cual se supiera que tuviera los genes de proteorrodopsina que nosotros pudiéramos estudiar y pudiéramos cultivar y manipular para entender su uso de energía en este contexto. Pero fue en el año 2005 donde se publicó el primer estudio con la primera bacteria cultivable en el laboratorio que se sabía que tenía el gen de la proteorrodopsina, y se hicieron varias caracterizaciones. Por ejemplo, se pudo entender que cada célula de esta bacteria, que pertenece al grupo SAR11, que es uno de los grupos más abundantes en el océano, tiene alrededor de 10.000 moléculas de proteorrodopsina por célula, lo cual es muchísimo, es una área muy grande de la célula que está invirtiendo este tipo de procesos, además de transportadores y otras cosas. Sin embargo, este primer estudio, que se publicó en la revista Nature porque tuvo mucho impacto en el momento, no consiguió demostrar de que esa energía de la luz hacía que las bacterias, por ejemplo, crecieran mejor, que era lo que se esperaba, ¿no? Si hay una fuente adicional de energía, esas células van a crecer o se van a dividir más. Y eso no se observó. Y pues eso fue un misterio, ¿no? Porque pues ese gran potencial que tenía la función en cuanto a dar ATP, a proveer más sustratos, no se pudo observar y quedó el misterio de qué es lo que está ocurriendo. A lo mejor esta función en realidad no sirve para nada. Lo que sí hemos entendido en los años posteriores es que sí sirve para algo esta función. No nos quedamos con el punto negativo, y sí hemos aprendido que en otros organismos sí si estas bacterias pueden utilizar la energía de la luz para crecimiento, transporte y muchas otras actividades, como ahora voy a mostrar. Por un lado, voy a hablar de tres funciones principales que se ven afectadas directamente por esta energía de la luz a través de las proteorrodopsinas. Y por un lado, lo que se ve afectado es el crecimiento en algunas bacterias, a diferencia de lo que se vio en la bacteria SAR11 inicialmente. Lo que nosotros observamos es que en una bacteria de otro grupo, una flavobacteria, un aislado del Mediterráneo, MED134, secuenciamos el genoma de esta bacteria y vimos que tenía los genes de la proteorrodopsina. Entonces nos pusimos rápidamente a hacer experimentos en agua de mar, en luz y en oscuridad. Y la sorpresa fue que en los primeros experimentos
simplemente poniendo las botellas en la luz veíamos que el crecimiento era mucho más alto y que prácticamente no había crecimiento en la oscuridad. Otra observación importante fue que si exponíamos a esta bacteria a un gradiente de materia orgánica, muy altas concentraciones, concentraciones intermedias y concentraciones más bajas, lo que veíamos es que a concentraciones muy altas de materia orgánica, aquí a 242 milimolar de carbono, lo que sería el medio rico Zobel de crecimiento de bacterias, la diferencia entre crecer en la luz y entre la oscuridad es prácticamente cero. Vemos que esto tiene, el eje Y tiene un ratio de 1. Crecer en la luz dividido con crecer en la oscuridad es lo mismo. Pero a la que nos vamos moviendo a concentraciones más bajas de materia orgánica, pudimos ver que estas células crecían el doble en la luz comparado con la oscuridad o hasta 4 veces más en la luz comparado con la oscuridad. Y eso fue una información muy importante porque sí pudimos ver que hay un potencial energético en estas células y fue la primera evidencia de que la fototrofía a través de proteorrodopsinas sí puede tener un impacto en las células que la poseen. Ahora, cuando hicimos la observación y vimos la diferencia entre crecimiento de luz y oscuridad, en realidad no sabíamos los mecanismos específicos que eran responsables de ver ese crecimiento. No fue hasta prácticamente 10 años después que hemos sido capaces de ver los mecanismos que pueden explicar este mejor crecimiento en la luz que en la oscuridad. Y eso lo hicimos a través de un estudio comparativo con esta misma bacteria, MED134, que crece mejor en la luz, y otra bacteria muy similar del mismo género, Pro95, que también tiene el gen de la proteorrodopsina, pero que no crece mejor en la luz comparado con la oscuridad, como se puede observar aquí en la figura. Entonces, nosotros estudiamos la fisiología de estas bacterias creciendo en las mismas condiciones, estudiamos sus genomas, qué genes, qué contexto genómico hay en cada uno de estos organismos y sus transcriptomas, cuáles son los genes que se están expresando cuando están en la luz y en la oscuridad, para tratar de entender cuál es la diferencia, cuál es la que está teniendo un impacto en la bacteria que sí crece mejor en la luz. Lo que vimos es que en cuanto al genoma, la bacteria MED134, la que crece mejor en la luz, es auxótrofo para la vitamina B1, lo que significa que necesita esta vitamina para el crecimiento, pero no la puede sintetizar. A diferencia de esto, el Pro95 tiene la ruta de síntesis para producir esta vitamina, por lo tanto no necesita el medio, es independiente. Cuando estudiamos el transcriptoma de estos dos organismos, para conocer qué genes se estaban expresando activamente, encontramos que había una gran cantidad de enzimas, una gran cantidad de funciones que eran dependientes de la vitamina B1, tanto en la bacteria MED134 como en la Pro95. Tanto una como la otra tenían alta dependencia por esta vitamina. En el caso del MED134, como no la puede producir, lo que vimos es que está sintetizando un alto número de transportadores que son específicos para esta vitamina. Como la necesita, la tiene que tomar y la va a transportar. Esos son los transportadores llamados TONB. En cambio, el organismo productor, el Pro95, no está sintetizando muchos transportadores, pero está sintetizando muchas enzimas de síntesis de vitamina B1, porque sí la pueden producir. Entonces, lo que nosotros concluimos es que en realidad es el transporte, el poder transportar esta vitamina en la luz, lo que permite a la bacteria MED134 crecer mejor en la luz comparado con la oscuridad. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando MED134 está en la luz, vemos que tienen en su membrana las proteorrodopsinas que están creando este gradiente de protones a través de la membrana. Los transportadores de la vitamina B1, los TONB, están utilizando ese gradiente de protones para tomar más vitamina B1. Una vez dentro del citoplasma, esa vitamina es muy importante dentro del ciclo de Krebs, que es el ciclo para utilizar materia orgánica dentro de parte de la glicólisis, y eso se traduce en un mejor crecimiento en esta bacteria. En cambio, cuando estamos en la oscuridad, lo que observamos es que, aunque sí haya proteorrodopsinas en las membranas, no están creando ese gradiente de protones
Por lo tanto, los transportadores TOM-B no van a ser tan eficientes al tomar la vitamina dentro del citoplasma. El ciclo de Krebs no va a tener suficiente vitamina B1 para los enzimas que lo requieren y eso se va a traducir en un menor crecimiento en la oscuridad, que es lo que vemos en nuestros cultivos. A diferencia de esto, la otra bacteria, Pro95, lo mismo, cuando está en la luz puede hacer ese gradiente de protones gracias a la proteorrodopsina, pero al mismo tiempo también está sintetizando vitamina B1, por lo tanto no depende tanto de la toma de sustrato. Por tanto, tanto en la luz como en la oscuridad, ya sea a través de transporte o sea a través de la síntesis propia, va a tener suficiente vitamina B1 para nutrir el ciclo de Krebs y para seguir creciendo y seguir utilizando materia orgánica. Entonces, lo que nosotros habíamos clasificado inicialmente como una respuesta de crecimiento a la luz, se podría reclasificar como una respuesta de toma de sustrato, siendo más específico. La luz le permite tomar más sustrato y eso le permite crecer mejor, que es lo que vemos en nuestros estudios de fisiología. Y de hecho, estas observaciones en cuanto a la toma de sustrato y la exposición a la luz no son únicas para esta bacteria. Aquí vemos el MED134 como lo reclasificamos dentro de la toma de sustrato, pero hay otros ejemplos donde también se han visto bacterias que tienen genes de proteorrodopsina, donde también tienen una mayor toma de sustrato de ciertos componentes cuando están incubados en la luz. Por ejemplo, la bacteria del SAR11, la que vimos que no crece mejor en la luz, cuando la incubamos en la luz y le damos un sustrato radioactivo de taurina, vemos que puede tomar hasta un 65% más de sustrato en la luz comparado con la oscuridad. Otras células de SAR11 ya no cultivables, sino en incubaciones naturales, si les damos metionina, otro aminoácido, y vemos cómo toma ese sustrato en la luz y oscuridad, vemos que alrededor de un 30% más toma de sustrato en la luz comparado con la oscuridad. Y finalmente en otra bacteria del grupo Flavobacteria, el Polaribacter 152, con esta bacteria también hemos visto que tiene una mayor toma de bicarbonato cuando la exponemos en la luz comparado con la oscuridad. O sea, hay varios ejemplos bastante sólidos en cuanto a este beneficio de las células en cuanto a estar expuestas a la luz y tener una mejor toma de ciertos sustratos. ¿Cuál es la tercera función, el tercer mecanismo que se puede beneficiar de esta energía solar? Sería la supervivencia en estados de inanición. Y aquí como ejemplo tenemos una bacteria dentro del grupo Vibrio. Lo que vimos en esta bacteria, de la misma forma que en la Flavobacteria, cuando secuenciamos su genoma encontramos que tenía genes de proteorrodopsina. Entonces directamente nos pusimos a hacer experimentos con esta bacteria. Y lo primero que hicimos fue ponerla en agua de mar. Y lo que no estábamos esperando es que cuando las bacterias del grupo Vibrio, el grupo Vibrio son organismos que están adaptados a crecer a concentraciones muy altas de materia orgánica. Entonces lo que ocurre es que cuando los exponemos a agua de mar natural, a las bajas concentraciones de materia orgánica, esa bacteria deja de crecer y simplemente baja a un estado de supervivencia. Entonces aquí lo que vemos a tiempo cero, ponemos a la bacteria en agua de mar y vemos cómo su biomasa decrece. Lo que eran células grandes al principio se convierten en células muy pequeñitas al cabo de varias horas. Y lo que pudimos observar es que cuando estas botellas estaban incubadas en la luz, la biomasa se mantenía estable por mayor tiempo que si estaban incubadas en la oscuridad. Y este cambio en la morfología de tiempo cero a tiempo varias horas en agua de mar es una característica que se ha visto bastante en células que están simplemente sobreviviendo. Pasan de morfologías grandes a muy pequeñas, lo que les permitiría escapar de la predación, ser más eficientes energéticamente y pasar a otros ambientes, el poder moverse a distintos ambientes al dividirse en muchas células muy pequeñas, ¿no?
hasta con la oportunidad de que alguna de las células hijas llegue a un ambiente más próspero y se pueda dividir mejor, ¿no? Entonces, la pregunta era entonces, ¿podemos nosotros confirmar que es realmente la función de la proteorrodopsina lo que hace que esta bacteria del grupo Vibrio sobreviva mejor en la luz? Y en realidad la única manera de poder probar que es así y que no es ninguna otra función sería hacer un mutante. Tomar esa bacteria, eliminar el gen de la proteorrodopsina de su genoma y hacer otro experimento igual y comparar la cepa salvaje con la cepa mutante y ver si en realidad se pierde esa función o no. Entonces, hicimos una cepa mutante donde le quitamos el gen de la proteorrodopsina y aquí pueden ver los pellets como aparte cambian de color, el que ya no tiene proteorrodopsina pierde bastante pigmentación y repetimos el experimento. Entonces lo que vemos es que en este caso la bacteria mutante que no tiene genes de fototrofía igual en luz y en oscuridad. Bueno, sobrevive igual en luz que en oscuridad en este caso. Entonces, sí pudimos confirmar que de hecho es el gen de la proteorrodopsina, es la función de la proteorrodopsina la que está haciendo una diferencia en la supervivencia de esta bacteria. Otra cosa que hicimos fue tomar esos cultivos que estaban en estado de supervivencia a lo largo del tiempo y volverlos a poner en medio rico y observar cómo volvían a crecer. Y lo que vimos es que cuanto más tiempo esas células habían estado en la luz y habían estado en ese estado de supervivencia, más rápido se recuperaban en la luz comparado con la oscuridad si habían estado en la luz inicialmente. Y eso no lo vimos en la cepa mutante. Por lo tanto, esta fototrofía a través de la proteorrodopsina no solamente proporcionaba una mejor supervivencia, sino también un mejor crecimiento una vez que las condiciones mejoran en el ambiente, ¿no? Y en este caso, esta fue la primera evidencia directa gracias a poder tener una cepa mutante que ya tenía el gen de la proteorrodopsina. Otras cosas interesantes dentro de esta bacteria, de este vibrio, es que si nos podemos estudiar su filogenia, si vemos el gen del 16S, por ejemplo, se clasifica dentro de las gamma proteobacterias, como todos los vibrios, pertenecen a ese grupo. En cambio, si vemos la filogenia del gen de la proteorrodopsina en esta bacteria, vemos que se clasifica dentro de las alfa proteobacteria, que es un grupo completamente distinto. Lo que nos está indicando que esta bacteria ha obtenido el gen de la proteorrodopsina a través de transferencia lateral. Era un gen que no pertenecía a esa especie y se ha tomado en algún momento de la evolución, se ha tomado del medio y se ha incorporado y se ha mantenido porque tiene una función y hace una mejora en la fisiología de esas células. Si vemos dónde están los genes necesarios para la función de proteorrodopsina en la célula, podemos ver que todos los genes necesarios, que son hasta 6 genes, uno para la proteína y 5 para el pigmento retinal, están exactamente en la misma zona del genoma muy juntos. Y aparte están rodeados de genes de transposasas, lo que les permitiría movilidad de genes, inserciones de genes dentro del genoma. Otra cosa importante dentro de los vibrios, no solamente de esta cepa, es que tienen muchos genes que están relacionados con la patogenicidad, síntesis de toxinas, etc. Lo que nos da a pensar, esta bacteria tiene un potencial patogénico, aunque en realidad no la hemos encontrado atacando a ningún otro organismo, y aparte es un fotótrofo. Entonces, ¿por qué una bacteria potencialmente patógena utiliza la energía de la luz cuando puede sacar tanta más energía infectando otros organismos que tienen mucha materia orgánica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es que en esta bacteria del vibrio tiene una estrategia de vida prioritaria, que sería la de infectar. Por ejemplo, crecer activamente en tejidos de distintos organismos, donde utiliza sus funciones de patogenicidad y puede obtener mucha materia orgánica a través de esas infecciones.
Lo que pasa es que el océano es un sistema muy incierto y no siempre es fácil estar creciendo activamente o estar infectando. Entonces hay muchos periodos de tiempo en que estas células no están infectando y van a estar simplemente en la superficie del mar esperando una siguiente infección. Entonces, la fototrofía a través de la proteorredopsina les ayuda a mantenerse durante el mayor tiempo posible hasta que consiguen encontrar otro huésped, otro organismo al que infectar y regresar a su estrategia preferida, que sería la de ser un patógeno. Ahora, es tan importante crecer activamente y dividirse mucho, cómo ser capaz de sobrevivir, porque si no la especie desaparece, ¿no? Entonces es una estrategia que permite a este grupo mantenerse en el sistema, en cualquier condición. Entonces esta era la tercera función de las que estaba hablando y eso nos ayuda a concluir un poco qué es lo que, cuando nosotros entendemos que la función de la fototrofía por proteorhodopsina es realmente una ventaja para los organismos que tienen esta función. Entonces, resumiendo, si nos imaginamos un ambiente marino con una distinta distribución de nutrientes y materia orgánica, vamos a tener zonas del océano donde prácticamente no hay materia orgánica, zonas muy oligotróficas, otras zonas donde hay concentraciones variables de materia orgánica y otros puntos donde hay altas concentraciones de materia orgánica. Entonces, ¿cuáles van a ser los procesos celulares principales en estas diferentes zonas? Pues van a ser distintos, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde no hay materia orgánica vamos a encontrar prácticamente supervivencia y no va a haber mucho crecimiento. El gol aquí en este caso sería, como digo, sobrevivir y mantener el potencial de membrana y mantener la integridad de la membrana el más tiempo posible hasta que mejoren las condiciones para esas bacterias, ¿no? En esa otra franja donde tenemos concentraciones intermedias de materia orgánica, vamos a ser capaces de tomar materia orgánica de forma esporádica, habrá también crecimiento de forma esporádica y estas células tienen que ser muy competitivas en la toma de materia orgánica porque hay poca, ¿no? Y van a haber muchos organismos interesados en tomarla. Entonces hay que ser muy competitivo aquí. Y cuando nos encontramos altas concentraciones de materia orgánica, veríamos crecimiento exponencial, división activa. ¿Cómo se entienden estas tres franjas de procesos en el contexto de las bacterias que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, tendríamos a las bacterias del grupo Vibrio, que acabo de mencionar, donde las encontramos en zonas donde en realidad no es muy importante ser un fotótrofo, van a dividirse, van a crecer activamente en la oscuridad, pero en concentraciones bajas de materia orgánica donde no hay suficiente para estas bacterias, ahí sí va a ser importante ser un fotótrofo para la supervivencia. Para otros grupos, como por ejemplo las flavobacterias, estas las podemos encontrar en un gradiente mayor de materia orgánica, desde asociadas a florecimientos algales y normalmente también a ciertas partículas. Entonces, en este grupo, donde veíamos que hay un mayor crecimiento en la luz que en la oscuridad, veríamos que aunque se encuentran presentes en una franja bastante amplia, es a las bajas concentraciones de materia orgánica donde realmente se comportan más como un fotótrofo y donde tiene ese beneficio para la célula. Y finalmente tendríamos a las bacterias del grupo Saronce, que es un grupo que es el grupo más abundante que encontramos en el mar. Tiene una tendencia de ser oligotrófico. Normalmente encontramos más bacterias del grupo Saronce en condiciones de aguas pobres. Y lo que también estaríamos viendo es que en estas condiciones de menor materia orgánica es donde encontramos más Saronce y encontramos un mayor impacto de ese tipo de fototrofía en estas bacterias. Lo cual nos hace concluir de que es una pequeña franja de materia orgánica donde prácticamente no hay materia orgánica o hay muy poca, donde estas bacterias se están beneficiando de la luz en el océano. Ahora, esas son observaciones que hemos hecho nada más en cultivos. ¿Cómo podemos extrapolar la importancia de estas observaciones a las condiciones naturales del mar? Y esto me lleva a la segunda parte de lo que es esta charla, ¿no?
cómo podemos nosotros cuantificar esos procesos en el océano para poder hablar de ese impacto global. Como decía anteriormente, en el medio natural se ha visto de forma no cuantitativa, pero podríamos llamarle semicuantitativa a través de los genes, que esos genes, esas bacterias que tienen esas funciones, están muy presentes en el ecosistema marino y se están activamente expresando, lo cual significa que posiblemente son muy importantes para el día a día de esas bacterias. Aún así, no tenemos una manera de cuantificarlas, como cuantificamos, por ejemplo, la clorofila de manera sistemática en el océano. Entonces nos pusimos el objetivo de encontrar un método para poder cuantificarlas en el mar y poder hablar de distribuciones. Y la verdad es que sí ha habido algunos métodos que han tratado de cuantificar las proteorhodopsinas en el océano, pero son métodos muy complicados. Hay un método que se llama laser flash photolysis, pero que requiere muchísima agua. Necesitaríamos más de 300 litros de agua para una sola muestra, y eso son sin réplicas, y un equipo muy especializado para poder cuantificar a través de este método. Por otro lado, tenemos lo que llamaríamos la metaproteómica, el poder cuantificar todas las proteínas que están en el océano y ahí clasificar cuáles de ellas son proteorhodopsinas. El problema es que también necesitamos volúmenes enormes de agua, entre 100 y 700 litros de agua, y nada más vamos a poder detectar esas proteínas que están en bases de datos. O sea que es posible que si encontramos rodopsinas que son desconocidas hasta el momento, las vayamos a perder y no se vayan a poder cuantificar. Entonces, estos métodos no eran muy prácticos para irnos al océano y empezar a cuantificar distribuciones. Por lo que se nos ocurrió de que, pues conociendo cómo funciona el sistema de las proteorhodopsinas, es una proteína y es un pigmento retinal, ¿qué pasa si nosotros cuantificamos el retinal como proxy de proteorhodopsinas? Porque sabemos que cada fotosistema de proteorhodopsina tiene una sola proteína y un solo retinal. Entonces, cuantificando el retinal, estamos cuantificando el fotosistema completo. Desarrollamos un método que de hecho fue basado en otro método de los años 70 donde se había aplicado arqueas de ambientes hipersalinos, nada más lo reincorporamos a muestras ambientales del mar y llegamos a este método que utiliza solamente 8 litros de agua de mar, hacemos una extracción de pigmentos con metanol y lo cuantificamos en el cromatógrafo de masas, cromatógrafo líquido y cuantificando por espectrometría de masas. Entonces, una vez el método está listo, estamos listos para ir al mar y vamos a ver cuáles son esas concentraciones y cómo se distribuyen. Y ahí tuve una oportunidad en realidad perfecta de hacer un crucero en el mar Mediterráneo para conocer esas primeras distribuciones. Y el mar Mediterráneo es un sistema muy interesante porque a pequeñas distancias podemos encontrar unos gradientes oligotróficos muy interesantes. Por ejemplo, el este del Mediterráneo es un sistema muy, muy oligotrófico, mientras que el oeste se ve impactado por la costa y luego terminando en otra región en el océano Atlántico. Entonces hicimos este crucero a bordo del Sarmiento de Gamboa en colaboración con colaboradores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y, como decía, tiene 3 franjas principales este transecto donde esperamos que hay procesos muy distintos teniendo lugar, el este del Mediterráneo siendo oligotrófico, el oeste siendo más bien costero y el Atlántico que es la zona oceánica. Y se divide por el estrecho de Gibraltar, en la zona entre el Atlántico y el Mediterráneo, y el estrecho de Sicilia, entre el este y el oeste del Mediterráneo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los pigmentos? Voy a pasar directamente a los datos para que vean esas distribuciones. Lo que nos encontramos, aquí serían las distribuciones de la clorofila, que siempre es muy buena comparativa con los procesos de la proteorhodopsina, por ejemplo. Y vemos que hay distintas distribuciones en esas 3 secciones. Aquí tenemos las cuantificaciones de la proteorhodopsina en esas 3 áreas y también cuantificamos la bacterioclorofila, que es ese tercer pigmento que pueden utilizar algunas bacterias marinas para hacer fotoheterotrofía, pero que es muy minoritario. Entonces también para contextualizar lo cuantificamos. Entonces no sé si pueden ver aquí porque la imagen no es muy grande,
Pero la distribución de clorofila comparada con la de proteorhodopsina es prácticamente opuesta. Y es muy interesante, si la vemos aquí grande, esta sería la distribución de la clorofila en toda la región, y aquí estaría la de la proteorhodopsina. Y si ven, son prácticamente opuestas la una de la otra. Y aquí las podemos ver una al lado de la otra. Lo que vemos es que el este del Mediterráneo, que es la zona más oligotrófica, encontramos muy poca clorofila, lo que es natural en zonas oligotróficas. En cambio, encontramos nuestras mayores concentraciones de proteorhodopsina en esta zona. La zona central del Mediterráneo, que se ve más impactada por la costa y encontramos una mayor concentración de clorofila, nos desaparece prácticamente la proteorhodopsina. Y en otras zonas, ya yendo hacia el estrecho de Gibraltar, nos vuelve a desaparecer clorofila en superficie, tenemos un poco más de proteorhodopsina. Entonces es un comportamiento prácticamente opuesto, por lo menos de forma visual, el uno al otro. Y lo que vemos es que sobre todo en las zonas más oligotróficas es donde encontramos mayores concentraciones de proteorhodopsina. Entonces, teniendo estas primeras cuantificaciones, se pueden hacer cosas muy interesantes con los pigmentos. Por ejemplo, tenemos nuestros perfiles de los distintos pigmentos a diferentes profundidades. Al mismo tiempo, tenemos datos de luz, porque hemos utilizado el radiómetro, sabemos la intensidad de luz a distintas longitudes de onda a través de la columna de agua. Y luego conocemos algunas características de estos fotosistemas, por ejemplo, el fotociclo, a qué velocidad puede tomar el siguiente fotón el fotosistema, ¿no? Entonces, si trabajamos con estos datos, podemos hacer estimas, por ejemplo, de cuánta energía potencialmente puede tomar cada célula que tiene estos distintos fotosistemas. Y lo que nos encontramos aquí en el eje de las Is serían los kilojoules obtenidos por célula y por día. En el caso de la bacterioclorofila, que es un pigmento mucho más secundario, veríamos que estamos entre 10 a la menos 13, 10 a la menos 12. Eso posiblemente no les dice mucho, pero si vemos para contextualizar que esta sería más o menos la franja mínima de energía que necesita una célula bacteriana para sobrevivir, estaríamos hablando de que la energía capturada a través de bacterioclorofila les da prácticamente suficiente para supervivencia. ¿Cómo están los otros dos pigmentos? La fotosíntesis, ¿cuánta energía nos da la clorofila? Pues nos daría mucha más energía que la bacterioclorofila. Y eso tiene sentido, porque en realidad toda la energía que utilizan los fotótrofos fotosintéticos viene de la luz, no tienen otra fuente de energía que sería la materia orgánica para los fotoheterótrofos. Entonces, ahí tiene sentido, ¿no? ¿Y dónde tenemos a la proteorhodopsina? Pues la tendríamos aquí. No son grandes niveles de energía, prácticamente suficiente para tener el mínimo de supervivencia y un poco más en algunas regiones, pero de ninguna manera tanto como la clorofila, ¿no? que es toda la energía por célula que están utilizando esos organismos. Ahora bien, podemos utilizar también este tipo de datos para integrar la cantidad de energía que se está capturando en la columna de agua, ya no por célula, sino en global por la cantidad de pigmento. Y lo que nos encontramos es que aquí tienen la energía de luz total capturada en la columna de agua, esto sería por joules por metro cuadrado de área por segundo, en las distintas estaciones. Tenemos la bacterioclorofila aquí en amarillo, que sería la que proporciona menos energía, la clorofila aquí arriba, y a nuestra sorpresa, la proteorhodopsina podría incluso captar más energía que la clorofila, sobre todo en esas zonas oligotróficas, que es donde encontramos las mayores concentraciones. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Por qué por célula es tan poquito, pero en la columna de agua es tanto? Y la explicación sería que es que hay tantas bacterias que son fotótrofas a través de proteorhodopsina en el mar, que cuando las integramos, cuando las sumamos, sí significan mucha cantidad de energía capturada, porque los organismos más abundantes en este ecosistema son las bacterias heterótrofas, no el fitoplancton. Entonces, toda esa suma es la que tiene ese gran impacto. Entonces, concluimos que la energía capturada a través de la proteorhodopsina son cantidades muy significativas dentro de la columna de agua.
Y sobre todo vemos que el impacto mayor es siempre en las zonas estas oligotróficas, lo cual tiene sentido con lo que estaba hablando de los cultivos, donde vemos que esas bacterias cuando están en situaciones donde faltan nutrientes, falta materia orgánica, es donde se están beneficiando más. Entonces, he mostrado datos apenas de esta zona del Mediterráneo. ¿Qué pasa de forma global? No entendemos, no sabemos qué está pasando en otras zonas del océano, pero sí es verdad que es un proceso oligotrófico y nuestros océanos se están volviendo más oligotróficos, quizá es un proceso muy importante que tenemos que estudiar mejor. Entonces, por un lado, queremos saber si podemos generalizar qué pasa en todas estas zonas oligotróficas del océano. Aparte, ¿qué pasa en zonas productivas? Porque tampoco las hemos estudiado. O en zonas de altos nutrientes y poca clorofila, como sería la zona subantártica y otras zonas de aquí del Pacífico. En realidad no hemos tenido suficientes observaciones para sentirnos que podemos hacer una generalización de cuándo son importantes estos procesos. Entonces voy a hablar un poco de nuestra segunda parte. Nos vamos a la zona de altos nutrientes y poca clorofila, la zona del subantártico. Lo que no he mencionado hasta ahora, nada más he estado hablando de proteorrodopsina en bacterias de la superficie del mar y no les he dicho que también están presentes en algunos grupos del fitoplancton, como las diatomeas. Y de hecho, en este estudio por Marchetti en el 2015, ellos lo que observan es que hay una mayor distribución. Por un lado, la fototrofía por proteorrodopsina no tiene requerimientos de hierro, a diferencia de la fotosíntesis, y por otro lado, encontraron que hay una mayor distribución de diatomeas con genes de proteorrodopsina en zonas de altos nutrientes y poca clorofila, como se puede ver aquí los círculos en rojo, los círculos abiertos en rojo. Entonces ellos hipotetizan de que el fitoplancton, por ejemplo, estas diatomeas, se pueden beneficiar de las funciones de rodopsina cuando no pueden hacer fotosíntesis porque les falta hierro. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuál es la distribución, cuál es la respuesta de las comunidades microbianas naturales a esta limitación natural por hierro? Entonces tuvimos posibilidad de hacer un estudio aquí en estas aguas muy cerca de la isla de Nueva Zelanda, donde hay un transecto que se llama el Munida Microbial Observatory Time Series, que a lo largo de simplemente 65 kilómetros pasa a través de 3 masas de agua muy distintas. Por un lado, tiene un agua costera al principio del transecto, luego pasa a ser aguas subtropicales, con un frente subtropical, y termina en aguas subantárticas, que están limitadas por hierro. Entonces, simplemente tomar muestras en este transecto nos permite ver distintos procesos y su limitación a través de los nutrientes y el hierro. Entonces, vamos a cuantificar cuáles son nuestros niveles de proteorrodopsina en esta zona. Y aquí podemos ver cuáles serían, por ejemplo, los niveles de hierro en estas distintas masas de agua en los muestreos que hicimos. CNW sería la zona costera, pasando por el subtropical, terminando en la zona limitada por hierro del subtrópico. Vemos como el hierro disminuye a lo largo del transecto, mientras que el nitrato y el fosfato aumentan tanto en el transecto de marzo como el transecto de septiembre. Entonces, ahí cuantificamos nuestros pigmentos. Por un lado tenemos la clorofila, donde vemos que tiene sus máximas concentraciones en el mes de marzo en la zona del subtropical. Aquí incluso tuvimos que romper el eje porque era muchísimo más alto. Y normalmente hacia la zona limitada por hierro, la zona del subantártico, es donde encontramos las menores concentraciones de clorofila. Y eso lo cuantificamos en distintas fracciones microbianas, desde la picoplancton, nanoplancton, microplancton. ¿Cuál es la distribución en rodopsinas? Lo que vemos es que es menos variable que la clorofila a lo largo del transecto. Aquí no tuvimos que cortar nuestro eje, podemos ver simplemente todas están en la misma escala, pero sí encontramos que es sobre todo en la zona del subantártico donde encontramos normalmente las mayores concentraciones de proteorrodopsina. Podemos ver que la proteorrodopsina está sobre todo en las fracciones más pequeñas del picoplancton, pero también está presente en fracciones más grandes, lo que pudiera significar que está presente en diatomeas o que está presente en partículas. Y como digo, tiene una variación menor a la clorofila a lo largo del transecto. Si hacemos un cálculo del ratio
de fotosistemas de rodopsina por fotosistemas de clorofila a lo largo del transecto, aquí estaríamos agrupando todas las masas de agua que no están limitadas por hierro y aquí a este otro lado la masa que está limitada por hierro. Y podemos ver como el ratio de rodopsina por clorofila es mucho mayor en las zonas donde hay limitación por hierro, tanto en la comunidad completa, como es la caja blanca, como en las distintas fracciones, la fracción grande en la rosa, la fracción intermedia en la gris, y sobre todo en la fracción más pequeña, es donde vemos que hay una mayor incidencia de rodopsina comparado con clorofila en el sistema. Entonces, otra vez nos ayuda a concluir un poco de que estas funciones de rodopsina están presentes sobre todo cuando hay algún tipo de limitación, cuando hay limitación de materia orgánica, limitación de hierro. Y a lo mejor esta limitación que encontramos es también, la podemos ver también en el fitoplancton, porque, como decía, la fotosíntesis requiere mucho hierro. Y una hipótesis sería de que este ATP, esta energía que se puede obtener a través de la rodopsina, pudiera suplir parte de la fotosíntesis cuando se ve limitada. ¿Y qué pasa con las bacterias? ¿Por qué se benefician cuando falta hierro? Pues a lo mejor porque hay menos productividad primaria, hay menos carbono, entonces se encuentran en situaciones oligotróficas, o quizá porque la respiración tampoco se puede desarrollar de forma normal por esa limitación de hierro. Lo que nos encontramos es que la cadena de transporte electrónico de respiración tiene varios componentes que requieren hierro, entonces es uno de los sistemas más caros de mantener en cuanto a hierro. Y no sabemos hasta qué punto es posible que bacterias que no son capaces de respirar de forma normal para obtener energía, la puedan obtener a través de la luz como alternativa. Entonces esas serían dos hipótesis que estamos manejando, pero todavía no conocemos exactamente por qué. Entonces regresamos a este esquema, ¿no? Otra vez nos encontramos, son las zonas oligotróficas donde parece que hay mayor incidencia de protorrodopsina, donde está ayudando a los organismos. Conclusiones hasta ahora, ambientes oligotróficos, seguramente las protorrodopsinas están ayudando a organismos oligotróficos que están adaptados a estos sistemas y posiblemente en cuanto a supervivencia y funciones basales de la célula. Ahora bien, ahora llega la parte interesante y veo que me estoy pasando un poco de tiempo, pero voy a tratar de ir rápido. ¿Qué es lo que estamos viendo en zonas de surgencia, donde no hay tanta limitación por nutrientes? ¿Cuál es la importancia de las proteorrodopsinas, este tipo de fototrofía? Y podemos ver algún cambio estacional, ¿no? Porque hasta ahora todos los experimentos y todas las observaciones que hemos hecho son de puntos muy concretos. Entonces, como sistema de estudio utilizamos la bahía del sur de California, en esta estación de Spot, que está cerca de Los Ángeles, y en realidad yo no tenía mucha esperanza que saliera nada interesante, porque un estudio preliminar que habíamos hecho en este artículo, publicado en 2018, nada más viendo los genes, lo que encontramos es que la incidencia de proteorrodopsina de organismos que tenían genes de proteorrodopsinas es muy alto alrededor del año, pero muy estable, parece que no cambia mucho. Aquí, como pueden ver, en esta caja tan estrecha, eso sería la media de bacterias que tienen genes de proteorrodopsina que encontramos a lo largo del año. Prácticamente el 100% de las bacterias tienen genes de proteorrodopsina en este sistema, pero no cambia mucho a comparación de la fotosíntesis, que veríamos aquí genes de fotosíntesis en distintos organismos, podría variar entre el 30% y el 60% son capaces de realizar fotosíntesis a lo largo del año. Entonces, lo que decidimos es hacer un estudio mucho más resolutivo, que no se tratara solamente de genes, pero de cuantificar el retinal, cuantificar la fotosíntesis mes a mes a distintas profundidades. Y aquí lo que pueden ver es la distribución de la clorofila a lo largo del año, desde 2016 a final de 2018. En abril, mayo, junio es donde tenemos la proliferación algal de primavera y cómo se compara esto a las concentraciones de proteorrodopsina. Pues es muy interesante lo que encontramos, porque lo que podemos concluir es que es verdad, la proteorrodopsina se encuentra en nuestras muestras durante todo el año, no tenemos ningún cero de señal de proteorrodopsina en la zona fótica, pero tiene un comportamiento muy dinámico. Y por lo contrario a lo que esperábamos, de que en los meses más oligotróficos es donde íbamos a encontrar las mayores concentraciones,
encontramos nuestras mayores concentraciones al mismo tiempo que encontramos las mayores concentraciones de clorofila. O sea, hay una correlación positiva entre rodopsina y clorofila. Y las concentraciones se encuentran sobre todo en la profundidad del máximo de clorofila o más arriba, pero nunca más abajo. Si vemos la diversidad bacteriana en estas muestras, podemos ver que, por ejemplo, los meses oligotróficos tenemos como grupo dominante bacterias del grupo SAR11, que sería el grupo más predominante en aguas oligotróficas. En cambio, durante las proliferaciones algales encontramos sobre todo flavobacterias, que normalmente están asociadas a algas. Entonces, esos serían los dos grupos más dominantes a lo largo del año. ¿Qué otros parámetros pudieran explicar la abundancia de proteorhodopsina de forma temporal? Haciendo un poco de estadística. Lo que encontramos es que la concentración de proteorhodopsina se correlaciona con la concentración de bacterias a lo largo del año, la concentración de clorofila, la proporción de flavobacterias en el agua y también de verrucomicrobias, que es otro grupo que es menos abundante. Entonces, algo muy interesante que podemos hacer, aquí como digo, estos son los 4 parámetros que se correlacionan. Aquí vemos la correlación de moléculas de proteorhodopsina por abundancia celular, vemos una R cuadrado 0,57, y algo muy interesante, si pensamos lo que significa moléculas de rodopsina dividido por abundancia bacteriana, la pendiente debería significar la media de moléculas de rodopsina por célula. Y esto nos daría unas 10.000 moléculas por célula. Lo cual, si se acuerdan cuando hablé al principio de la bacteria SAR11, es lo que se estimó que tenía alrededor de 10.000 moléculas por célula de proteorhodopsina. Si hacemos la correlación de moléculas de rodopsina por abundancia de flavobacterias, que era el grupo más dominante que sí se correlaciona con las proteorhodopsinas, vemos que esa pendiente es de 30.000, lo cual significaría que las flavobacterias tienen alrededor de 30.000 moléculas de proteorhodopsina por célula a lo largo del año. Lo cual podría tener sentido porque las flavobacterias son de mayor tamaño que las bacterias del SAR11, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos que las rodopsinas no son solamente un sistema oligotrófico que ayuda a la supervivencia. Están de forma persistente en bacterias de la superficie del mar en un sistema productivo, en el sistema de surgencia, y parece ser que las flavobacterias son los que más contribuyen a esas concentraciones que encontramos en el mar, lo cual probablemente tiene que ver con la utilización de materia orgánica de forma activa en el sistema. Ahora, no estamos seguros podemos decir en realidad que estas correlaciones que encontramos tienen que ver con fotosíntesis que está teniendo lugar activamente, con la dinámica de blooms de fitoplancton, o quizá estamos encontrando muestras que sí tenían bastante clorofila, pero ya estaba decayendo la proliferación algal, por lo tanto, a lo mejor sí estábamos en procesos de inanición. La manera que podemos estudiar esto son en sistemas cerrados, sistemas controlados de incubaciones, donde nosotros probamos esa proliferación algal. Y voy a ir aquí rápido porque si no, no me va a dar tiempo, ya llegué al final. Entonces, lo que hicimos aquí en Ensenada, tomamos agua durante el mes de octubre, que es cuando las aguas son más oligotróficas, y nosotros estimulamos el bloom de fitoplancton y estudiamos las comunidades bacterianas durante esa sucesión en el tiempo. Entonces, Stephanie es la estudiante de maestría que trabajó en este proyecto, que es donde fuimos a buscar el agua, y lo incubamos en el Instituto Oceanográfico, aquí al lado donde están en la UABC, con la ayuda de José Sandoval, que nos ayudó muchísimo a poder hacer estas incubaciones. Entonces, lo que vemos en esta proliferación algal artificial es un aumento en la clorofila a lo largo del tiempo porque hemos añadido nutrientes al agua. Añadimos nitrógeno, fósforo y sílica. Entonces vemos que aumenta hasta un pico de clorofila que luego cae. ¿Y qué es lo que vemos con la proteorhodopsina? Vemos que hay una pequeña bajada inicial, pero luego vemos un gran aumento
justo después del aumento de la clorofila o junto al aumento de la clorofila, ¿no? Además, pudimos ver también, observar cuáles eran los grupos principales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al principio de la incubación, antes de la proliferación algal, teníamos sobre todo bacterias del grupo SAR11, mientras que después aumentaron las flagobacterias, que están más asociadas a blooms de fitoplancton. Si hacemos esas correlaciones, igual que las que hicimos anteriormente, concentración de rodopsinas en moléculas por abundancia bacteriana, vemos una correlación muy, muy buena. Hay una correlación positiva y vemos otra vez que esa pendiente, lo que sería la media de moléculas de rodopsina por célula, nos vuelve a quedar en esos 10.000 proteorrodopsinas por célula de media, lo cual es muy consistente y es hasta sorprendente que nos quedó tan exacto. En cuanto a las flagobacterias, otra vez se correlacionan positivamente, incluso mejor, con la concentración de rodopsinas, y esa pendiente otra vez nos queda alrededor de los 30.000 moléculas de rodopsina por célula. O sea, estos resultados nos dan prácticamente lo mismo que pudimos observar de forma estacional en aguas naturales en la misma zona de surgencia, aunque fuera más al norte. Por lo tanto, podemos confirmar todas las observaciones que habíamos hecho. No es un mecanismo oligotrófico, es persistente en la superficie del océano y las flagobacterias son mayores contribuyentes a este tipo de fototrofía, lo cual nos lleva a sugerir que posiblemente la utilización de materia orgánica por parte de las flagobacterias, que es muy activa en relación a los blooms de fitoplancton, necesita de la luz o tiene un impacto, o la luz tiene un impacto en ese procesamiento de materia orgánica. Lo que no conocemos todavía es cuáles son las implicaciones de esta fototrofía en la emisión de carbono, y eso es de lo que nos tenemos que enfocar en el futuro. Pero una de las conclusiones es que esta franja pequeña de concentración de materia orgánica que pensábamos que las bacterias con proteorrodopsina podían utilizar, en realidad posiblemente sea mucho más amplia que lo que pensábamos. Y lo que tenemos que hacer pues después de estas observaciones es intentar entender mejor la fisiología, sobre todo de bacterias, dentro del grupo Flavobacteria, y intentar estudiar cómo utilizan materia orgánica en relación a la luz. Entonces estamos trabajando con una colección de distintos aislados de aquí del Bahía Todos Santos, donde empezó Abdiel, es un estudiante de maestría también en mi laboratorio, empezando esta colección de cultivos y después caracterizando su taxonomía, secuenciando sus genomas, y vamos a tratar de ver esa fisiología de estas células en relación a la luz, pero muy específicamente centrándonos en las flagobacterias como objetivo principal, porque es un grupo muy importante según estamos viendo en aguas naturales, son bastante fáciles de aislar en el laboratorio, y sería muy, muy interesante ver cómo coordinan esa utilización de materia orgánica y esos recursos energéticos en el contexto de la luz y el carbono, ¿no? Y este es un proyecto que también estamos haciendo en colaboración con la investigadora Laura Steinler en Israel, donde ella nos está ayudando con cultivos de bacterias más oligotróficas. Entonces podemos hacer una comparativa de estas bacterias, flagobacterias, bacterias del grupo SAR11, y ver cómo se comportan en cuanto a su fototrofía. Entonces, para terminar, ya voy rápido. Espero haberles convencido de que en realidad las bacterias son importantes en el flujo del carbono y la fototrofía les puede afectar de manera muy importante en su toma de sustrato, en cómo procesan esas moléculas de carbono y posiblemente cómo se respira esa materia orgánica en relación a la luz. Entonces, lo más lógico sería pensar de que todos los experimentos, que todos los investigadores que trabajan con bacterias marinas hacen incubaciones en la luz para poder estudiar esos procesos. Pero no es así. La mayoría de investigaciones que se están haciendo y se han hecho las últimas décadas con bacterias de la superficie del océano se hacen en incubaciones en la oscuridad, lo que significa que no tenemos una estima real de todos esos procesos de toma de sustrato, utilización de carbono, respiración, en el ambiente natural en que se encuentran estas bacterias. Y eso es muy importante para reevaluar la actividad real de esas bacterias en el contexto del ciclo del carbono, y para eso necesitamos bacterias en cultivo, comunidades reales, para poder finalmente
poner esos datos en modelos y hacer estimas más globales que nos permitan hacer predicciones. Entonces, con eso ya termino. Quiero agradecer a los estudiantes que han estado involucrados en todos estos proyectos, que no sería posible sin ellos. Babak en la Universidad del Sur de California, que está terminando su tesis. Abdiel, Stephanie, Rocío, Carolina y Alberto, que están en el laboratorio de CISES, están haciendo sus tesis. Muchas gracias a todos porque la verdad que son muy entregados a los proyectos. Y con eso voy a terminar. Muchas gracias a los colaboradores, a José Sandoval por toda la ayuda en las incubaciones y a Asunción Lago por toda la parte de secuenciación sobre todo. Y gracias a todos por escuchar y me disculpo porque me tardé mucho. Y con eso termino y tomo cualquier pregunta si hay tiempo. Sí, claro, doctora, no se preocupe. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta o escribirla en el chat como guste. No sé si dejé de compartir mi pantalla. En el punto negro que está arriba, ahí es donde hay que ¡Ay! Ahí. Ok, ya estamos. Ok, perdón. Chicos, tenemos tiempo para algunas preguntas. Veo que hay una pregunta en el chat. A ver. Sí, dice Brandy, ¿qué pasaría si no hubiera bacterias? ¿Qué pasaría si no hubiera bacterias? Estaríamos muy mal. Es que las bacterias reciclan todo el material que hay en el océano. Reciclan los nutrientes que van a ir al fitoplancton, utilizan la materia orgánica, o sea, son componentes básicos del ecosistema, independientemente de las que utilizan luz o no la utilizan, ¿no? Entonces, están en la base de la cadena trófica y son súper importantes. No te sabría decir qué pasaría. Seguramente no estaríamos aquí si no fuera por las bacterias. Así es, son más importantes de lo que pudiéramos pensar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hola Laura, hola Josué. Hola, Josué. Aprovechando, digo aquí que no hay más preguntas. Me llamó me llamó la atención la relación que mostraste de la abundancia con la proterodoxina, porque muchas veces la explicación es la depredación, ¿no? Que ahí cambia la depredación de los bacterívoros. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué relación encuentras tú o has visto con la depredación, con la actividad bacterívora y las proterodoxinas? Pues en realidad no sabemos nada. No hemos hecho ningún ensayo donde estemos cuantificando los predadores. O sea que por tanto no sabemos el impacto que tienen ni en nuestras incubaciones ni en el agua de mar natural. Lo único que podemos hacer es la inferencia de las bacterias que quedaron, ya sea porque no se las comieron o por el proceso que sea, ¿no? Entonces, en realidad te puedo decir muy poco de lo que se sabe en relación a los que las están consumiendo. Pero lo que sí nosotros concluimos es que, pues al final, las proteorodoxinas están en la mayoría de bacterias. Entonces, cualquier proceso que está afectando a las bacterias de forma global va a tener un impacto en las fotótrofas, porque son las más abundantes. Entonces, si son grupos que se consumen más, por ejemplo, las flagobacterias posiblemente sufren más de depredadores que las bacterias del SAR-11 porque son más pequeñas y pueden escaparse, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, cuando hay el bloom de fitoplancton y hay más flagobacterias, posiblemente esas también van a ser después consumidas más rápidamente. Lo que nosotros vemos en la cuantificación es que estén o no estén porque se las comieron, la cantidad de señal de rodopsina es proporcional a cuántas quedaron. Eso es todo lo que podemos decir. No sé si te contesté.
porque en realidad, te digo, no estamos seguros. Sí, sí está curioso al menos porque, pues sí, como comentas, falta mucho trabajo, ¿no? Que ver, porque esa explicación, digamos, todavía no queda, o sea, hay que pensar, ¿verdad? Es multifactorial esta cosa, porque ¿qué estaría pasando con la nueva biomasa? ¿Está siendo consumida? ¿O si es suficiente ahora esta nueva, los, los, los nuevos datos que estás otorgando, ¿no? Sobre el ciclo del carbono, cómo entrarían ahí en la red trófica, ¿no? Entonces, sí, como dices, falta mucho Sí, trabajo y ahí. yo creo que es fundamental el trabajo con cultivos, porque al final es el sistema más controlado que podemos tener en el laboratorio, donde no tenemos interferencias de otros sistemas como fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Porque la gran limitación que tenemos es que si queremos estudiar procesos del ciclo del carbono y estamos incubando en la luz, no vamos a poder observar simplemente lo que pasa con las bacterias heterótrofas. Al mismo tiempo está teniendo lugar fotosíntesis. Entonces se convierte en un sistema muy complejo donde es difícil ver qué componente tiene un impacto. En cambio, en los cultivos nada más tenemos un grupo de bacterias, ¿no? Entonces los resultados son mucho más claros, aunque después es más difícil extrapolar qué es lo que pueda estar pasando en el ambiente porque pues es un sistema muy simplificado, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que ayudar de esas dos cosas, ¿no? El componente de cultivo simplificado, observaciones ambientales y experimentos que traten de simular algo que pasa en el ambiente para poder responder a algo, ¿no? De acuerdo, gracias. No, gracias a ti. Muy bien, pues agradecemos a la doctora Laura Gómez por su charla y les recuerdo que todavía tenemos una más el próximo jueves 20 a la 1 de la tarde. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.